Este libro que tengo aquí, puedo decirte que es el mejor libro si lo que quieres es aprender sobre disciplina. Y en este video te voy a compartir las 10 lecciones que más me han ayudado a entender la importancia de ser disciplinado, algunas áreas de mi vida en las que he podido implementar esto y algunos puntos clave que muy pocas veces se mencionan sobre el tema de la disciplina. Número 1. ¿Por qué la disciplina es más importante hoy que nunca? Porque tenemos vida de reyes. Y quizás estés diciendo como, yo, vida de rey, la verdad lo dudo. Pero sí, estamos en una época en la que en general como sociedad tenemos al alcance de nuestras manos una variedad de entretenimiento, de comida, de libertades que ni los más importantes reyes hace algunos cientos de años se podían imaginar. Yo agarro mi celular y puedo pedir más opciones de comida que cualquier rey hace algunos cientos de años. Tenemos miles y miles de películas y series para escoger, redes sociales para perder el tiempo. Y esto por supuesto que no es malo per se, significa que como humanidad estamos avanzando, pero también hace que sea muy fácil caer en un desequilibrio. La gran mayoría de personas no saben controlar estos impulsos de dopamina, de gratificación instantánea, y ahí es donde vienen todos los problemas. Llámalo obesidad, llámalo falta de ambición, llámalo procrastinación, malas finanzas, hasta depresiones, algún problema emocional. Todos, digamos el 80% de todos los problemas se solucionan con disciplina. Como dice en este libro su autor Ryan Holiday, con disciplina no solamente todo es posible, con disciplina todo es mejor. Que por cierto, ahorita que lo pienso, creo que en la introducción ni siquiera te dije el nombre del libro, pero se llama La disciplina marcará tu destino, como ya te digo, de Ryan Holiday. Vamos con el punto número 2. La disciplina es una pelea contra ti. Como decía Seneca, el hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo. Y es que una forma sencilla de verlo es que todos dentro de nosotros, digamos que tenemos dos personalidades o dos personas totalmente diferentes. Por un lado tenemos nuestra persona, nuestro lado que es muy disciplinado, que cumple lo que se propone y que está pensando en qué es lo mejor para nuestro futuro. Pero por otro lado tenemos esta persona que es totalmente indisciplinada, que no le importa el futuro, que está haciendo todo el tiempo lo más fácil, lo que es cómodo, gratificación instantánea. Todos los días y varias veces al día, cada una de estas personas agarra sus guantes de box y hay una pelea para saber qué es lo que vas a hacer en ese momento. Si leer o ver redes sociales, si hacer ejercicio o ver Netflix, si comer una ensalada o una hamburguesa. Y quien gana esta pelea no solamente decide lo que vas a hacer en ese momento, sino que además se hace más fuerte y entonces tiene más probabilidades de ganar en la siguiente pelea. Justo por esto, una persona que ya lleva tiempo siendo disciplinada, cada vez le cuesta menos trabajo tomar las decisiones difíciles, hacer lo que tiene que hacer en el momento en el que lo tiene que hacer. Este lado disciplinado es el que está ganando. Y lo mismo pasa al contrario. Si durante mucho tiempo has sido indisciplinado, por eso cada vez te cuesta más trabajo hacer las cosas. Al final yo siento que esto es como lo divertido, lo padre de la disciplina, y es que eres tú contra ti. Puedes empezar a ser un poco más consciente de todos los días a quién le estás dando la oportunidad de ganar cada una de las batallas que se te presenta. Porque con cada victoria, ese lado de tu personalidad es el que se está haciendo más fuerte, tanto para bien como para mal. Te dejo con esta frase. Tienes que dar lo mejor de ti mientras puedas. La vida es corta. Nunca sabes cuándo se acabará el partido, cuándo te quitarán el cuerpo. No la desperdicies. Número 3. La disciplina no es sacrificar. Y aquí voy a caer en una contradicción porque sí, la disciplina de cierta forma es sacrificar, pero lo que Ryan Holiday me hizo entender es que hay que voltear esto y verlo desde la otra perspectiva. Claro que ser disciplinado a veces va a costar trabajo, vamos a tener que hacer cierto esfuerzo, hacer cosas de las que no tenemos ganas de hacer, pero esto tiene sus recompensas. De hecho, si lo piensas, a la larga las personas que no son disciplinadas son las que más terminan sufriendo. Alguien que le faltó disciplina para no gastar su dinero en coches, en playeras con logos de marcas caras, puede terminar con unas malas finanzas, en bancarrota. Alguien que le faltó disciplina para comer sano puede terminar sufriendo de obesidad y todo lo que ello conlleva. Alguien que le falta disciplina para sentarse y ponerse a trabajar, a aprender, va a terminar sufriendo de que no puede conseguir un mejor trabajo, no puede incrementar sus ingresos, no puede avanzar en proyectos personales. A lo que nos lleva esto es que entonces en el día a día la disciplina no hay que verla tanto como un sacrificio, sino al contrario. Voy a hacer esto, quiero hacer esto porque me conviene. A nadie nos gusta que nos obliguen a hacer las cosas, entonces este cambio de chip es bastante útil. Y aquí vamos a meter una lección 3.1 porque está bastante relacionada y es: la disciplina te da libertad. De forma más profunda, cuando tú haces este cambio de chip y te obligas a hacer las cosas ya no por estar sacrificándote, sino porque te conviene, sientes que estás controlando tu vida. Te pones una hora para dormir, una hora para despertarte, una hora para trabajar enfocado en tus proyectos,
una hora para leer, y así con los hábitos que tú consideres importantes, vas a sentir que tú tienes la elección y que estás tomando el control de tu vida, no que la vida te está llevando por donde quiera. Quédate con esto, y es que tener libertad no se trata de, vivir sin un calendario y dejar que la vida te lleve por donde quiera. Al contrario, libertad es que tú tengas la oportunidad de decidir las cosas que quieres hacer cuando las quieres hacer porque es lo mejor para ti. Número 4. Deja de ser un esclavo. Séneca dijo en su momento, señalando a gente muy poderosa y que eran dueños de esclavos porque en ese momento era normal: preséntenme a alguien de aquí que no sea un esclavo. Esta gente poderosa se quedó como, no, yo no soy un esclavo, yo soy dueño de los esclavos. Y en ese momento empezó a decirles, tú eres esclavo del dinero, tú eres esclavo de la ambición, tú eres esclavo de la lujuria. Todos somos esclavos del miedo, de la esperanza. Y el primer paso para poder ser libres es salir de la ignorancia, de la dependencia que tenemos. Y esto de la esclavitud, aunque nos pueda parecer como algo lejano, algo que ya no pasa, es más cierto hoy que nunca. Somos esclavos de esto, del celular, somos esclavos de las redes sociales, somos esclavos del dinero, somos esclavos del trabajo, somos esclavos del cigarro, de las drogas, de los videojuegos. Le podemos poner literalmente decenas de nombres a estos malos hábitos o a estos dueños de nuestra vida, y son comportamientos a los cuales ya estamos tan acostumbrados que ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Eso es ser un esclavo en todo el esplendor de la palabra. Y creo que es muy importante que reflexionemos esto, porque es demasiado triste pensar que hay algo externo que nos controla y que tiene el poder de cambiar nuestros días, y deja tú nuestros días, el poder de cambiar nuestra vida completa. Ryan Holiday lo pregunta de una forma más específica y un poco curiosa, y su pregunta es: ¿por qué deberíamos de recibir órdenes de nuestro estómago, de nuestro celular, de nuestra entrepierna, si se supone que los que mandamos o controlamos sobre nosotros, deberíamos ser nosotros mismos? Y de nuevo, este es el lado positivo de la disciplina, porque solemos pensar en disciplina como un sacrificio, pero ya estamos viendo que más bien es al revés. La disciplina nos da libertad. Hasta ahora llevamos 4 puntos hablando más que nada sobre la importancia de la disciplina y, digamos, una parte más mental, pero espérate, porque faltan los puntos más prácticos sobre cómo podemos aplicar esto realmente a nuestra vida. Y uno de los aspectos a los que podemos aplicarla, y que de hecho es algo de lo que hablamos bastante en este canal, y es este punto número 5, disciplina aplicada al dinero. Uno de los aspectos más importantes y a su vez difíciles en los que hay que tener disciplina es en todo lo relacionado a dinero. Y te estoy hablando desde la base, que es cómo ganar más dinero. Tienes que ser disciplinado para poder aprender, aportarle más a tu jefe y así que te pague más. Si eres tu propio jefe, todavía más disciplina en tener que estar aprendiendo, mejorando, haciendo cómo puedes crecer más tu negocio. Pero ya que ganas más dinero, ahí no se acaba la cosa. De hecho, apenas va empezando. Falta la disciplina más complicada, que es la de no gastar ese dinero, no caer en una inflación del estilo de vida, disciplina para ahorrar, invertir ese dinero todos los meses. Literalmente todo el dinero es un juego de disciplina. Y seguramente lo sabes, cuando lees un libro hay frases como que te dan una cachetada, como que te cambian el chip. Necesitaba escuchar esto en este momento. Y para mí una de esas cosas fue Ryan Holiday preguntándome: ¿qué te hace pensar que el grifo nunca se va a cerrar? Porque sí, ahorita me va bien, tengo un trabajo, tengo un negocio en redes sociales, pero ¿qué pasa si mañana me corren del trabajo y me funan en Twitter? Y este es mi caso muy particular, pero sé que viendo este video quizás haya muchas otras personas que están pasando por algo parecido. Estamos estables, nos está yendo bien y damos todo por hecho como si así fuera a ser para siempre, sin pensar en que simplemente en la vida hay épocas buenas y épocas malas. Y requiere justamente mucha disciplina para pensar como ardillas, en buscar recolectar nueces y no comérnoslas todas de golpe, sino irlas escondiendo, guardando para cuando lleguen estas épocas más difíciles. De forma, digamos, más práctica, lo que recomienda Ryan Holiday es siempre vivir por debajo de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque esto, de nuevo, hace que no dependamos de cosas materiales y nos da más libertad. Por eso creo que me fascinó este libro, porque a través de varias historias, de varios conceptos, me hizo darme cuenta que la disciplina no es reducir nuestra vida a hacer esto, esto y esto porque sí. Al contrario, la disciplina es el camino para tener verdadera libertad. Número 6. Debes estar ahí. Thomas Alva Edison, quizás te suena el nombre, y es que es un científico que quedó grabado en el nombre de la historia por varios de sus inventos, por ejemplo, la bombilla de luz, el fonógrafo, y aunque podríamos pensar que era un genio, un prodigio, una mente súper capaz, quizás no, o no tanto. Se tiene documentado que en sus propias palabras dijo: no tengo imaginación, no sueño, no he creado nada. Y esto no lo dijo como para hacerse el humilde ni mucho menos. De hecho, admite que muchas de sus ideas
ni siquiera salieron de su mente, pero su secreto era siempre estar ahí. Estaba todo el tiempo, todos los días sin fallar en su laboratorio, esperando a que las cosas pasaran. Y es que lo dice, el genio es la persona que está día y noche en el laboratorio esperando a que las cosas sucedan, porque de lo contrario, esas cosas podrían suceder y no vas a estar ahí para captarlas. Y justamente todo este capítulo del libro habla de lo subestimado que está el hecho de ser constante. Simplemente presentarte todos los días a hacer algo y cumplir. Probablemente tú no seas un científico, pero aplica para sentarte todos los días a cerrar ventas, a crear contenido, a escribir un libro. Como dice Arnold Schwarzenegger, lo importante es que hagas algo todos los días. Simplemente decide cuál va a ser tu laboratorio, establece una hora y preséntate todos los días sin falla a trabajar. Y esto nos lleva al punto número 7, la disciplina para definir tus prioridades. Creo que pocas veces pensamos en la importancia que tiene ser disciplinados a la hora de definir nuestras prioridades. Y es que literalmente toda nuestra vida puede girar en torno a esto. De hecho, diría que tiene un poco que ver con el hecho de escoger cuál va a ser tu laboratorio al cual te vas a presentar todos los días a trabajar, porque definiendo qué va a ser lo más importante en tu vida, qué es en lo que quieres avanzar, también vas a definir lo que no es tan importante. Se va a volver también por consecuencia muchísimo más fácil definir a qué compromisos le vas a decir que sí y a cuáles que no, con qué personas salir y con cuáles no, hasta qué libros que te recomiende vas a leer y cuáles no. En mi caso particular, y seguramente en el de muchos de ustedes, necesitamos demasiada disciplina para saber decir que no. Y esto puede ser por no quedar mal con otras personas o también por el síndrome del objeto brillante, por estar persiguiendo nuevas oportunidades que suenan bien y entonces pues sí, me voy a aventar, pero estoy dejando de enfocarme en mi prioridad o en la que se supone que era mi prioridad anteriormente. Ya te he dicho esto en otros videos, pero mira, el libro lo dice literalmente tal cual, entonces te lo voy a repetir y creo que nunca es malo recordarlo. El secreto del éxito en casi todos los ámbitos es dedicar grandes bloques de tiempo sin interrupciones. Pero ¿cuántas personas realmente organizan sus días o su vida para que esto sea posible? Eso es disciplina aplicada a tu vida. Definir una prioridad, quizás utilizando el año de 12 semanas, que es un método que ya te expliqué en otros videos y básicamente es en lo que está basado mi curso de desarrollo personal que te ayuda a cumplir tus metas. El link está en la descripción y tiene el 50% de descuento, pero sí, a lo que va todo esto es simplemente a la importancia de definir prioridades y saber decir que no a otras cosas hasta que lo cumplas. Número 8. El mejor ejercicio para fortalecer tu disciplina. Hemos hablado ya sobre la importancia de ser disciplinado, algunos aspectos en tu vida en que es importante serlo, pero ahora la pregunta podría ser ¿cómo? ¿Cómo voy a fortalecer esta disciplina? Y bueno, el mejor ejercicio para ser más disciplinado es acostumbrarte a hacer las cosas en este momento. Y para esto hay dos formas de verlo, en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, más que nada lo conocemos como procrastinación. El hecho de, me tengo que sentar a leer ahorita y pues la verdad es que no tengo ganas, o tengo que terminar esta presentación de ventas para un cliente, pero bueno, ya la hago mañana. Y no, aunque puede ser que termines el pendiente al otro día y parezca que no pasó nada, como ya dijimos en el punto número 2, estás dejando que esa personalidad indisciplinada se fortalezca dentro de ti. Mejor acostúmbrate a simplemente, cada que te acuerdes que tienes que hacer algo, lo haces en ese momento, siempre y cuando sea lo más importante que tienes que hacer. No cada que te acuerdes que le tienes que llamar a alguien o que tienes que contestar un mensaje, lo hagas, porque eso va a ser contraproducente. Como dijo Montaigne, no me canso de repetirlo, lo que puedes hacer otro día, lo puedes hacer ahora. Pero también tenemos lo que es la procrastinación, digamos, en el largo plazo. Proyectos que estamos dejando para después, pero no por el hecho de que ya tengamos un proyecto central en este momento y no nos queramos distraer. No, estamos procrastinando porque tengo que esperar a que, y aquí podemos empezar a jugar con los pretextos. Quiero esperar a que salga de la universidad. Quiero esperar a que domine al 100% este tema. Quiero esperar a tener un poco más de dinero. Quiero esperar a tener el equipo correcto. Seguramente tú tienes alguna idea de proyecto en mente y si todavía ni siquiera la has empezado, te recomendaría que te cuestiones si no es por este tipo de procrastinación. Al final, tanto si es procrastinación en el corto plazo o en el largo plazo, lo mejor que puedes hacer para fortalecer tu disciplina es acostumbrarte a hacer las cosas en este momento. Pero aquí llega una pregunta. ¿Es posible que en algún momento te sobre la disciplina? Pues sí. Y eso también me lo enseñó este libro. Número 9. Festina lente. Esto básicamente lo que quiere decir es apresúrate poco a poco. Y es que a veces la disciplina se nos puede ir de las manos y llegar a un punto donde deja de ser eficiente.
Y esa es la palabra clave aquí. Ya en cierto punto, ser demasiado disciplinado puede traer otras consecuencias, ya más enfocadas obviamente a la calidad del trabajo que puedes crear. Por eso justamente Ryan Holiday lo que dice es festina lente, porque darte prisa no significa que tienes que correr. Significa que lo vas a hacer bien y que no te vas a detener. Está bien si de repente bajas la velocidad, pero no pares. De hecho, en el ejército lo que dicen, lo lento es fácil y lo fácil termina siendo rápido. Porque haciendo las cosas lento, cometes menos errores, te fijas más en los detalles y terminas produciendo algo mejor. Por eso no siempre es malo ir lento y esto requiere muchísima disciplina de entender. Sobre todo si eres una persona como yo que tiene como muchas ideas, muchos proyectos en mente y quiere resultados rápidos. Pero acuérdate, festina lente. Y finalmente llegamos al número 10, el punto más importante para ser disciplinado. Para esto podemos hacer un gráfico sobre la disciplina y su relación con el éxito, que vamos a definir éxito simplemente como una meta que tienes en tu vida. Al inicio, ser disciplinado es difícil, pero como hemos dicho a lo largo de este video, la disciplina se va fortaleciendo con la repetición. Entonces, entre más te acostumbras a hacer las cosas, más fácil se vuelve. Esa disciplina es la que te lleva al éxito. Sin embargo, cuando llegas a ese éxito, te encuentras con otro problema quizás incluso más difícil de resolver. Y es cómo vas a mantener esa disciplina cuando ya lo conseguiste, cuando ya no tienes la misma hambre que al inicio, cuando ya mejoraste tus habilidades y por lo tanto ya no necesitas seguir haciendo ese mismo esfuerzo para obtener resultados. Ese es el punto más peligroso y donde seguramente te has dado cuenta que muchísimos atletas, cantantes, deportistas, emprendedores, gente que ya consiguió lo que quería, que ya tuvo éxito, empieza a caer en picada. Y para mí uno de los mejores ejemplos de personas que se han mantenido disciplinadas incluso cuando ya lo consiguieron todo es Cristiano Ronaldo, el bicho para los amigos. Y perdón si a ti te gusta más Messi, pero en este caso de la disciplina, ¡sí! Si investigas sobre Cristiano Ronaldo, es impresionante la disciplina que tiene. Ya es multimillonario, ya ganó todo lo que podía ganar, ya tiene todos los récords que podía haber conseguido y todavía así, los compañeros en todos los equipos que ha jugado dicen que es el primero en llegar, el último en irse, llega a su casa y todavía llega a hacer más ejercicio, más entrenamiento, tiene una dieta hiper estricta, no sale de fiesta, nunca ha tenido algún escándalo. Mantener una disciplina de ese nivel durante más de 20 años es simplemente lo que lo ha llevado a conseguir lo que ha conseguido. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores ejemplos de esto, pero quizás hay una persona más disciplinada que él y a niveles incluso de locura. En este video te digo quién es y te comparto los 10 puntos más importantes que aprendí de su libro. Te veo allá.